Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la abuela Tere. ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos toca la tercera parte de nuestra media, ¿sí? Nuestra media tejida en aguja circular sin costuras. Hoy vamos a hacer el talón. Miren qué prolijito que queda, me encanta. Súper cómodo, así que bueno, hoy nos toca esta sección, ¿sí? La sección del talón. Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntenme, ¿pudieron tejerlo bien? ¿Tuvieron alguna dificultad? De paso, les damos la bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por sumarse al canal. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por los comentarios amorosos que todos me dejan. La verdad que me hacen re feliz cuando me dice que están tejiendo, que les gusta aprender cosas nuevas. Así que bueno, para eso estoy acá, para entusiasmarlos. Tejer es un placer, así que nada, bienvenidos a este mundo. Bueno, como verán, estoy tejiendo mi última vuelta en color bisón y vamos a trabajar en la parte de atrás, ¿sí? El talón se va a tejer, esta es la delantera, porque la hebrita cortita, la hebrita del inicio yo la tengo hacia mi derecha, entonces esta es la parte de arriba de mi media, esta es la parte de atrás. Bueno, yo la voy a hacer con el mismo color de la puntera, así que de paso repasamos lo que es la unión, ¿sí? Cómo incorporar el color. Bueno, voy a ir con el color bisón hasta este extremo, es decir, di una vuelta completa, ¿sí? Mi última vuelta para repasar. Así que, bueno, me voy a ir a una pausita, me voy a quedar tejiendo toda esta parte en color bisón, en punto jersey derecho, y nos vemos a la salida de la pausa para incorporar el color natural, el colorcito blanco. Así hacemos el repaso, ¿sí? de cómo incorporamos hebra y ya empezamos con las vueltas acortadas para hacer este talón que van a ver que es bien fácil. Bueno, ahora sí, hacemos un breve repasito. Tengo el hilo que viene del ovillo, ¿sí? El hilo del inicio hacia mi derecha. Yo soy diestra, ¿sí? Este es mi inicio de vuelta. Voy a trabajar en la parte de atrás. Entonces, vamos a incorporar color. Recuerden, vamos a tomar la hebrita nueva. Vamos a hacer esa especie de... así, de U. Esta es la forma, así. Hago este como especie de ganchito. Y no vamos a hacer nudo, ¿eh? Después lo vamos a perder. Bueno, miren. Vamos a trabajar con la aguja de atrás, ¿sí? Ida y vuelta como si fueran agujas rectas. La parte esta, la aguja de adelante, hasta que terminemos el talón no la vamos a utilizar. O sea, solo no la vamos a tejer. Vamos a utilizarla para tejer la parte del talón, pero no vamos a tejer esta parte, ¿sí? La parte de adelante va a quedar por el momento en suspenso. Por eso yo no corto mi hebra bisón, porque después la voy a retomar. Entonces, voy a colocar la aguja como para tejer. Ahora, como estoy tejiendo en recto, ahora tengo que tejer en revés, ¿sí? Porque voy a estar del revés de la prenda. Antes no, porque lo hacíamos en circular. Ahora, al estar haciéndolo en recto, vamos a tejer toda esta hilera en punto jersey revés. Entonces, esta especie de ganchito que yo hice lo voy a insertar en la aguja. Vamos a ir viendo ahí. Voy a sostener con mi dedo pulgar. Y vamos a empezar a tejer con la hebrita de color blanca. O del color que ustedes hayan elegido, ¿sí? Vamos a hacer toda una vuelta en punto revés con el nuevo color. Si ustedes no están incorporando color, bueno, hacen esta vuelta de punto jersey revés con el color de base, ¿sí? En este caso sería el color marroncito o bisón.
Bueno, entonces me quedo tejiendo. Acá no vamos a hacer más que esto, ¿sí? Vamos a tejer esta hilera. Así que me voy a ir a una pausa porque esto es fácil. Bueno, ya tejí toda la hilera en punto revés. Voy a girar y voy a continuar tejiendo en la misma aguja, ¿sí? Del mismo lado. Por eso estos puntos van a quedar en suspenso por el momento. Y acá vamos a empezar a hacer el talón. Entonces, voy a colocar, ¿sí? La aguja como para tejer el primer punto y lo voy a sacar, ¿sí? Lo voy a pasar sin tejer. Y voy a tomar la hebra y voy a envolver la aguja que tengo, con la que estoy tejiendo, ¿sí? No donde tengo los puntos, con la que voy a tejer, la aguja que tengo hacia mi derecha, mi aguja libre, digamos, y de nuevo, paso el punto sin tejer, el primer punto sin tejer, y agarro esa hebra, la hebra que viene del ovillo, y envuelvo y tiro. Y ahí se formaron, al tirar, como dos puntos, ¿sí? ¿Lo ven ahí? 1 y 2. El siguiente punto lo voy a tejer en, como estoy del derecho, en punto jersey derecho. Y así me voy a ir tejiendo hasta el último punto incluido, ¿eh? Solo el primero lo paso sin tejer y envuelvo con la hebra, la aguja que está del lado derecho, para los que somos diestros, la envolvemos, tironeamos un poquito para hacer como ese aumento, ¿sí? Esto que nos quedan como las dos hebritas, y continuamos después tejiendo en punto jersey hasta el último punto incluido. Así que me voy a ir a una pausa porque tengo unos cuantos puntos todavía por tejer. Acá ya llego al último punto. Acá ojo porque esto tiene la hebra suelta que después la vamos a ocultar, así que la vamos a sostener por las dudas. Yo la dejé medio cortita, ustedes si no se sienten seguros déjenla un poquito más larga. Y bueno, y lo vamos a tejer, ¿sí? Tejemos ese punto. Igual ya acá ya quedó bien agarradita la hebra. Y ajustamos la del color, ¿sí? Ahí va, ahí se cerró nuestro puntito. Último punto, tejido en punto jersey. Continuamos tejiendo esta parte de atrás, la parte del talón. Entonces volvemos a girar y ahora vamos a tejer del revés. Volvemos a tomar la hebrita de color y acá hacemos lo mismo, del revés. Del revés vamos a tomar el punto, lo vamos a pasar, ¿sí? No lo vamos a tejer, y la hebra vamos a volver a, con la hebra que viene del ovillo, vamos a envolver la hebra que está hacia nuestra derecha. ¿Cómo lo hacemos? Vamos por debajo de la aguja y la sacamos, ¿sí? Porque estamos del revés, ahí. Y ahí ven que se abrieron esas dos hebritas, es como un aumento. Y ahora continuamos tejiendo todo en punto revés. ¿Hasta cuándo? Hasta el anteúltimo punto. Continuamos tejiendo todo en punto revés, jersey revés. Y ahí les muestro hasta dónde. Si ustedes quieren, se pueden poner un marcador. Yo al principio usaba marcadores, pero después les voy a mostrar que se ve perfecto. Oh, viene Pandorita. Se ve perfecto hasta dónde llegar. Así que bueno, me quedo tejiendo todos los puntos al revés hasta el anteúltimo punto. Ahí nos vemos. Bueno, miren, acá ya estoy finalizando la hilera. Acá me queda un punto simple y este que se nota que tiene las dos hebritas. Entonces, hasta el punto simple lo voy a tejer. Y este punto que se transformó en doble, lo voy a dejar en mi aguja izquierda. Y ahí giro.
Por eso les decía, si ustedes quieren acá pueden poner un marcador y lo van corriendo, pero se ve perfecto. Y vuelvo a empezar. Del lado derecho lo que hago es pico el primer punto, lo paso sin tejer y con la hebra envuelvo la aguja que está hacia mi derecha de arriba hacia abajo. ¿Sí? Cuando estoy del lado derecho, envuelvo de arriba hacia abajo y dejo ahí ese segundo punto y sigo tejiendo todos los puntos en jersey derecho, porque estoy del derecho de la prenda, hasta que me pasa lo mismo al final. Y cuando veo que llega el puntito ese que envolvimos, ese no lo tejemos, ¿sí? Hasta ahí vamos a tejer. Bueno, continúo, tejo, sigo tejiendo y nos volvemos a ver para visualizarlo bien juntos. Acá ya estoy llegando al final de la hilera y tengo ven que tiene ahí, se nota que es un punto doble, que está ahí como dos lazaditas que salen de un mismo punto, de ahí. Y me quedan estos dos simples, entonces tejo uno y tejo dos. Vuelvo a girar, porque voy a tejer del revés. Estoy del revés, hago lo mismo, primer punto, lo paso del revés y no lo tejo, ¿sí? Lo paso de la aguja izquierda a la derecha y no lo tejo. Y acá tengo que envolver la aguja de abajo hacia arriba. Cuando estoy del revés, envuelvo de abajo, llevo la hebra hacia abajo de la aguja para abrazarla y la saco hacia arriba. Y cuando estoy del derecho, lo hago al revés, voy de arriba hacia abajo. Entonces, envuelvo y sigo tejiendo todos los puntos en jersey revés. Hasta que llego al último punto normal, ¿sí? Al que no tenga lazadita. Bueno, continúo tejiendo y ahí los veo y hacemos otra vez el repasito juntos. Ahí de nuevo, ya estoy llegando al final, entonces acá tengo este punto que se transformó, ¿ven? Este ya son dos hebritas de un punto y acá se nota bien que ahí está enganchado, desde ese punto tengo dos orejitas y me quedan estos dos que son simples. Bueno, esos dos los tejo en jersey revés porque estoy del revés de la prenda. Tejo y tejo. Completo, ¿sí? Tejo hasta el último punto normal. Estos me van a ir quedando, en este caso, en la aguja izquierda. Vuelvo a girar y ahora voy a tejer del derecho. ¿Qué hacíamos acá? El primero lo paso sin tejer, envuelvo la aguja con la hebra que viene del ovillo de arriba hacia abajo y ahí empiezo a tejer todos los puntos en jersey derecho hasta el último, ¿sí? Hasta el último que está normal. Estos que se ven acá, que tienen dos orejitas cada punto, los dejo ahí en suspenso, no los tejo. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Bueno, hasta que me queden. Si en la puntera hicimos, en este caso, ¿se acuerdan? Yo coloqué 12 puntos en la puntera, ¿sí? Inicié la media con 12 puntos en cada aguja. Bueno, voy a hacer este trabajito de ir sacando un punto, tanto del derecho como del revés, y voy a ir envolviendo la lana, tanto del derecho como del revés, hasta que en el centro me queden de nuevo 12 puntos. Igual que la puntera. Si ustedes pusieron 13, tienen que hacerlo hasta que tengan 13 puntos. Si hicieron una media de niño y pusieron 6 puntos, bueno, tienen que hacerlo hasta, acá ya voy llegando, hasta que les queden 13 puntos 6 puntos en el centro. ¿Ven? Acá se nota que son 2 puntos, acá son 2 puntos, este es un punto simple normal, entonces hasta ahí dejo. Giro. Y el primer punto lo paso sin tejer y envuelvo la aguja.
Y mientras tejo esta parte, memoricen de esta forma. Yo cuando empecé a tejer buscaba como guías, ¿sí? Me inventaba guías para que para fijar los conceptos. Entonces, para hacer el talón, cuando iniciamos la vuelta, tanto del derecho como del revés, el primer punto se pasa sin tejer y se envuelve la lana, ¿sí? En la aguja. Envolvemos la lana en la aguja para hacer esas dos orejitas. Y tejemos hasta el final, ¿sí? Hasta el último punto simple incluido. Entonces, en cada inicio vamos a pasar el primer punto. En el final no, se teje hasta el final, ¿sí? Todos los puntos que tengamos simples. ¿Se entendió? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que ir como buscando su propio método para memorizar algún diagrama, ¿sí? En este caso, cómo va a ser la punta. Bueno, miren, vamos a hacer hasta acá. Ahí me queda este punto que es simple. Y acá ya tengo dos. Entonces, hasta ahí, como estoy en el final, tejo. Voy a girar. Voy a volver a comenzar a hacer una nueva vuelta. Entonces, el primero lo paso sin tejer y envuelvo la aguja. Bueno, me quedo tejiendo hasta llegar a tener en el centro mis 12 puntos y ahí nos vemos para que ustedes visualicen bien cómo va a ir quedando esta primera parte del talón, ¿sí? Vamos a hacer primero disminuciones, primero aumentos, que es lo que estamos haciendo ahora, y después disminuciones. Miren, acá ya se va formando una bolsita, ¿ven? Ahí ya tenemos, con estos aumentos de vueltas acortadas, ya estamos formando la parte, la bolsita del talón. Repasamos. Bueno, entonces, ven que los puntos que vamos dejando en las agujas se van transformando en dobles porque hacemos abrazamos, ¿sí? el puntito. Y tenemos que quedarnos entonces en el centro con los 12 puntos, en mi caso, que son los mismos con los que inicié la media. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Les muestro cómo ya se va formando el talón, se va formando la bolsita. Tenemos hasta acá medio talón hecho. Ahora lo que vamos a hacer es volver a recuperar todos estos puntos y volver a transformarlos en puntos comunes o simples. Y ahí ya tendríamos el talón hecho, ¿sí? Ya estaría finalizado. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, mi último punto fue el número 12, ¿sí? El igual que en mi inicio de puntera o mi inicio de media. Entonces voy a empezar a recuperar los puntos y los voy a volver a transformar en simples. Cuando estoy del derecho, tomo esas dos lazaditas que se formaron cuando abrazamos la aguja con la hebra. Entonces los tomo de derecho y lo tejo. Paso el primero. Giro. Estoy del revés. Voy a tejer todos mis puntos del revés y voy a recuperar uno de esos que quedaron pendientes. El primero lo paso y no lo tejo. Y a partir del segundo tejo todos, en este caso del revés. ¿Por qué el primero lo paso y no lo tejo? Lo paso sin tejer. Para que no se me forme un escalón, porque en realidad lo
tejí cuando lo recuperé. Si lo tejiera las dos veces, genero un escaloncito y después me va a quedar un hueco, ¿sí? Un agujerito. Entonces, vamos, continuamos del revés, tejemos todos los puntos al revés, los simples, ¿ven? Este es uno común. Acá tengo uno común, lo tejo. Acá lo mismo, lo tejo. Y acá llegué al que tengo con la aguja abrazada, ¿sí? Cuando lo abracé, tengo dos. Entonces, del revés lo voy a tejer agarrando el punto desde el lado de afuera. ¿Y cómo hago? Inserto ahí la aguja y tomo los dos puntos juntos. ¿Ven? Desde afuera hacia adentro y lo tejo. Y lo transformo de doble, lo transformo en uno simple. Voy a girar y voy a ir a recuperar este punto de acá. Para llegar hasta acá tengo que tejer, y como este ya lo tejí en la vuelta del revés, lo tengo que pasar sin tejerlo, ¿sí? Porque si no genero un espacio. Ajusto la hebra y tejo todos los puntos, en este caso el derecho, porque estoy del derecho de la prenda, ¿sí? Puntos simples. Miren la bolsita cómo se va formando. Tejo, tejo, sigo tejiendo y acá me encuentro con el que está para recuperar. Como estoy del derecho de la prenda, lo voy a buscar de arriba, ¿sí? Normal, tomo las dos hebras y lo tejo en derecho. Ahora tengo que girar porque tengo que ir a buscar el de este lado, que es este de acá. Y de nuevo, como el primero ya lo tejí, lo paso sin tejer. Y continúo tejiendo el resto hasta que me vuelvo a topar con ese que tiene dos orejitas. Estoy del revés de la prenda, lo tejo en jersey revés. Sigo. Estos son puntos tejidos de manera normal. Del revés se tejen del revés, del derecho se tejen al derecho. Sigo. Y acá me toca recuperar. ¿Cómo recupero? Si estoy del revés, voy abajo, ¿sí? Giro las agujas hacia mí y ahí voy a agarrarlo y tomo las dos hebras. Por eso es importante que la aguja tenga buena punta. Lo tejo, estoy del revés, lo tejo en revés, giro y voy a recuperar el del otro extremo. El primero lo paso sin tejer, estoy del derecho, tejo todos mis puntos en jersey derecho hasta que me vuelvo a topar con ese punto que está con las dos orejitas, ¿sí? Y acá, ¿ven? Se va formando, miren, el talón. Les voy mostrando un poquito por dónde voy. Ya tejí y voy a ir del revés, ¿sí? Ya recuperé este punto, me quedan por recuperar 1, 2 y 3. Recuerden que cada 2 significa, se cuenta como un punto. Tengo este y este. De este lado tengo 3. Ahora el primero lo paso sin tejer y tejo el resto en punto revés porque voy a ir a recuperar. Acá tengo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Tengo que recuperar este. Siempre me tienen que quedar iguales de los dos lados. Ya tengo 3, acá de este lado tengo que tener también 3. Porque voy de uno y del otro lado recuperando puntos. Bueno, como siempre, si les quedan dudas, recuerden que los videos los pueden pausar, los pueden retroceder, me pueden preguntar.
Las medias ya las tejimos en un video anterior en donde está toda la media, ya hace como más de un año la tejí. Pero el video es largo, ¿sí? Dura como 1 hora y pico. Por eso yo quería partirlo, porque por ahí, de esta forma, si alguien, por ejemplo, está trabado en el talón, bueno, nada, repite las veces que necesite este video y no tiene que estar viendo en el otro en qué lugar del video está esa partecita en donde ustedes por ahí tienen alguna dificultad. Así que bueno, espero que así sea un poco más claro. Como siempre les digo, es cuestión de práctica. Acá ya terminé, me voy a recuperar el punto, estoy del revés, entonces tengo que recuperar el punto desde atrás. ¿Sí? Giro un poquito para mí, para ver dónde está ese puntito. Ay, perdón, ahí. Lo tomo. Y una vez que ya encuentro la aguja, me cercioro que estén las dos hebritas, y ahí tejo. Tejo del revés. Ya recuperé todos esos puntos y tengo, miren, mi talón. Listo. No es difícil. Les puedo asegurar que no es difícil. Es súper entretenido hacer el talón, ¿eh? Tan entretenido como hacer la puntera. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar todos los puntos para empezar a hacer la parte de la caña. Hasta acá. La parte como más compleja ya está terminada. Bueno, acá me quedo, ¿sí? Acá nos quedamos. Vamos a practicar esto y en el próximo video, que va a ser mucho más cortito, vamos a levantar los puntos y después nada, les cuento si quieren cómo yo distribuí esto, que cada uno lo puede acomodar. Esto es súper sencillo, no tiene ninguna complejidad. Y nada, una vez que recuperamos todos los puntos, después ustedes van para arriba la cantidad de centímetros que quieran darle de largo para la parte de la pantorrilla, de la pierna de cada uno. Espero que lo practiquen, espero que les guste. El primer video gustó muchísimo. Así que, bueno, nada, nos vemos en el próximo video para terminar esta hermosa media. Oh, súper calentita. Bueno, gracias por acompañarme hasta el final y espero haber sido clara.